Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Los llamados test políticos se han vuelto muy populares en Internet, sobre todo en épocas de elecciones aparecen mucho. Son los test políticos una herramienta de propaganda cuyo éxito depende por completo de que no se note que son una herramienta de propaganda diseñada para captar a votantes independientes o indecisos. Depende por completo su éxito de aparentar ser neutrales. Bueno, elige tu propia aventura, tú eres responsable porque tú elegiste las respuestas. Casi todos tienen el mismo formato, aunque hay variantes. Algunos asignan porcentajes, pero mayormente tienen este formato. Uno, el usuario responde una serie de preguntas, una serie muy larga de preguntas, realmente muy larga. Dos, en base a sus respuestas, lo ponen en un punto del espectro político, generalmente representado por un sistema de eje cartesiano con un eje, un criterio horizontal y uno vertical y un sistema de coordenadas, habiendo cuatro ideologías ideales extremas. Otros no, otros usan otro sistema, pero este es el más común. Y tercero, le muestran en ese mismo gráfico dónde estarían representados una serie de pensadores, de líderes políticos o de partidos políticos locales. Por una asombrosa coincidencia, el usuario ha terminado al lado del partido político que creó el test. Y yo resolví unos 10 de estos test, un poco menos me parece, no tantos. Y advertí que todos funcionan en base a las mismas tres falacias o tres técnicas de manipulación. La primera es la más burda, que es la pregunta tendenciosa. ¿Continúa usted golpeando a su esposa? Las preguntas están formuladas en una jerga ideológica, están presuponiendo una concepción del mundo que es la del partido que creó el test, y que, salvo que el usuario ya tenga una opinión muy fuerte, muy clara al respecto, o ya esté mal dispuesto contra el test, habiendo advertido preguntas tendenciosas anteriores, por lo menos va a decir que está algo de acuerdo con el test. Por ejemplo, creo que rehabilitar a los criminales es más importante que castigarlos. Esta es una pregunta real de un test real. Adviértase la concepción ideológica implícita en esta pregunta. Está basándose en la visión del crimen, del criminal, como un enfermo social, como alguien que no fue adecuadamente socializado por su familia, por la escuela, por el grupo de pares. El sistema falló y se debe rehabilitar, como se rehabilita a una persona que tiene un músculo atrofiado por no usarlo mucho tiempo. Eh, Debe rehabilitárselo para que pueda volver a desempeñar un rol social normal saludable. Quienes rechazan esta concepción del crimen serían gente mala, gente cruel, que no quiere rehabilitar a estas pobres ovejas descarriadas y quiere castigarlos por, por sus falencias de las que no son culpables, de las que tiene la culpa exclusivamente la sociedad. Cuando quienes rechazamos esta concepción del crimen, no es que no pensemos que no es importante rehabilitar a los criminales. Pensamos que no hay nada de qué rehabilitarlos. El criminal no es un enfermo, el criminal es un hijo de puta. Y tiene que ser tratado no como un enfermo, tiene que ser tratado como un hijo de puta, como lo que es. Eh, pero ¿qué pasa? Si uno no tiene un pensamiento muy claro sobre este asunto, si no ha filosofado al respecto y le preguntan esto, por lo menos va a decir que está algo de acuerdo con esa afirmación. Eh, la segunda es que nunca explican cómo han clasificado las respuestas del test. Por lo tanto, cada pregunta son en realidad dos. Cuando uno responde, está respondiendo dos preguntas. Está respondiendo a la pregunta puntual que le están haciendo y también está respondiendo que está de acuerdo con esa clasificación de las ideas. Solo que esta segunda pregunta no se la han hecho
y por ahí el usuario, si está un poco distraído, ni siquiera sabe que la está respondiendo. Es una pregunta secreta, pero el resultado del test va a estar determinado por estas preguntas secretas que el usuario respondió sin saber que las estaba respondiendo, mucho más que por lo que le han preguntado. Por ejemplo, me invento mi propio test político. ¿A usted le gusta el helado de crema o de chocolate? ¿Le gusta mucho, poco o nada? Usted responde, me gusta el helado de chocolate, me gusta el helado de crema. Bueno, de acuerdo a sus respuestas, yo voy a clasificar que quienes prefieren el helado de crema están a la derecha en el espectro político y quienes prefieren el helado de chocolate están a la izquierda. Por lo tanto, cuando ustedes responden, prefiero el helado de chocolate, están respondiendo a dos preguntas. Prefiero el helado de chocolate al de crema y estoy de acuerdo en que esta preferencia por el helado de chocolate indica que tengo ideas políticas hacia la izquierda del espectro político. Estoy seguro que nadie estaría de acuerdo con que eso es lo que quiso decir cuando respondió que le gusta el helado de chocolate. Pero esa pregunta no se la hice, esa pregunta es secreta. El usuario lo único que ha respondido es prefiero el helado de chocolate al de crema. Esa es la gran trampa. Pongo un ejemplo real Respondí un test que tenía el curioso título de Descubre qué tan fascista eres. Y no tenía este formato típico de ejes cartesianos con dos criterios, un eje vertical y uno vertical. Uno vertical, otro horizontal, quise decir. Sino que te asignaba un porcentaje. ¿Qué tan fascista eres en un porcentaje? Otra cosa típica es que no lo respondí de modo honesto. El resto respondí honestamente las preguntas en el resto de los test que hice, salvo que fuese muy obviamente tendenciosa y en ese caso la dejé neutral. La salté o puse ni fu ni fa. Pero los respondí honestamente. En cambio, intenté hacer el 100% de los puntos. Intenté ser 100% fascista. Me lo tomé como un juego. Traté de hacer el puntaje, no ver dónde estaba yo o dónde me decía que estaba yo, sino hacer el 100% del puntaje. Creo que logré un 83%, 84%, no me acuerdo bien. Me falla un poco la memoria, pero 80 y pico. Y como todos estos tests, no te indicaba cómo habían clasificado las preguntas, así que el único modo de averiguar en cuáles me había equivocado era volver a hacer el test y cambiando el resultado de una pregunta por vez, viendo si el total disminuía o aumentaba. Así descubrí que en una de las que me había equivocado era respecto de la libertad de expresión. ¿Está a favor o en contra? Yo había puesto que estaba en contra de la libertad de expresión y la respuesta correcta era que estaba a favor, porque ¿qué es lo primero que a uno le viene a la mente al oír hablar del fascismo? Si no es la libertad de expresión. ¿Qué hay más típico del fascismo? En nuestro régimen cualquiera puede decir lo que le salga de los cojones sin ninguna represalia. Eso es el fascismo de pies a cabeza, la libertad de expresión. Y sin embargo, esto nunca se lo informan al usuario. El único modo que tiene de averiguarlo es tomándose este trabajo. Nunca le informan que responder que está a favor de la libertad de expresión está considerado por el test un rasgo típicamente fascista. Si se lo dijeran, sería tan absurdo o más, como mi clasificación del helado de chocolate como propio de ideología de izquierda. Pero en un caso y en el otro, el éxito depende de que nunca se lo dicen al usuario. El usuario no sabe lo que está respondiendo. Está respondiendo, estoy a favor de la libertad de expresión, y está respondiendo también la pregunta secreta, estoy de acuerdo en que estar a favor de la libertad de expresión es algo típicamente fascista. La tercera es la más compleja de explicar, es una mezcla, una combinación de regresión a la media estadística y efecto Forer.
La regresión a la media estadística quiere decir que cualquier desviación del promedio, a la larga, se van a cancelar mutuamente y va a quedar en el medio estadístico. Esta es la razón por la que estos test tienen tantas preguntas, para tener validez estadística. Hay uno que tiene 36, otro que tiene 50, nunca tienen menos de 25 o 30. La idea es que tengan validez estadística. ¿Por qué? Porque de este modo los resultados son irrelevantes, se cancelan mutuamente. Pongamos un ejemplo, nuevo test imaginario. Respondo un test de 4 preguntas. Vamos a ponerle que este fue más razonable, más simple, las clasificó de izquierda a derecha. Hay un solo eje. En una pregunta, pregunta 1, yo tengo una posición muy extrema hacia la derecha. Pregunta 2, tengo una posición muy extrema, pero hacia el extremo contrario, extrema izquierda. En las otras dos soy moderado. Esas son mis respuestas. Ahora bien, el test le asigna a mis respuestas un valor numérico. Le asigna un número. La derecha está representada por los números positivos y la izquierda por los negativos o viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Las dos respuestas extremas mías se cancelan mutuamente y las dos intermedias quedan donde estaban, quedan en el medio. Resultado de mis respuestas, alrededor de cero. Alrededor de cero. Los positivos y los negativos se cancelaron. Otro usuario responde el mismo test. Responde las dos primeras, también da respuestas muy extremas, pero en los extremos contrarios a los míos. En donde yo estaba en la extrema derecha, está en la extrema izquierda, y en donde yo estaba en la extrema izquierda, está en la extrema derecha. En las otras dos, donde yo estaba entre los moderados, este tipo tiene también opiniones muy extremas, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Ahora bien, si vemos esas dos listas de respuestas, nos damos cuenta de que esa persona y yo tenemos opiniones muy distintas acerca de muchos asuntos. Pero al asignarle un valor numérico, ese tipo va a terminar en el mismo lugar que terminé yo, 0. Todo el mundo va a terminar, si responde la cantidad suficiente de preguntas, va a terminar en el mismo punto, 0. Y acá viene el truco con el que se complementa esto. Si todos los usuarios del test terminaran en el centro, esto despertaría sospechas. Entonces, aparece otro tipo de pregunta que está destinado a sacarlo del centro. Apartarlo a todo el mundo en la misma dirección, para que termine en un punto predeterminado, pero que no es el centro. La mayoría de las preguntas son opiniones sobre todo tipo de cosas. ¿Qué piensa de las retenciones agropecuarias? ¿Qué piensa de los impuestos a las importaciones? ¿Qué piensa de la legalización de la droga? Nada de eso tiene la menor importancia. Las otras, lo que importa es que sean muchas, para que todas las respuestas se cancelen entre sí y terminemos en el centro, todos, sin importar que hayamos respondido. A esto se añaden unas cuantas preguntas, digamos un cuarto, un quinto del total, que son perogrulladas, pero en las que nos parece estar diciendo algo que dice algo de nosotros, algo que opinamos, y no una verdad de perogrullo en la que está de acuerdo todo el mundo. Pongo un ejemplo real. Usted considera, lo quiero citar textual. La especulación en la bolsa es menos deseable que otros tipos de actividad económica. Yo creo que el lobo de Wall Street, el especulador bursátil más rico del mundo, va a estar de acuerdo con esta afirmación. Y además, adviértase que ni siquiera dice que la especulación bursátil sea indeseable, sino que es menos deseable que otras actividades económicas. O sea, si yo pienso que reconstruir una ciudad destruida por un terremoto en realidad está mejor que la especulación bursátil. La especulación bursátil está buena, pero
no está tan buena. Como reconstruir las ciudades está mejor. Ya estoy de acuerdo con esta proposición. Ya estoy de acuerdo en que la especulación bursátil es menos deseable que otras actividades económicas, que otra actividad económica cualquiera. ¿Quién va a estar en contra de esto? Y acá está el truco. ¿Para qué está en el test si realmente no nos dice nada de la persona, no nos dice nada del usuario, no dice nada de mí? Es algo en lo que está todo el mundo de acuerdo. Respuesta: para correr todas las preguntas, todas las respuestas a la derecha. Con este tipo de preguntas, todas en la misma dirección, en vez de terminar en el centro, se corren todos los resultados hacia un punto que está predeterminado a la izquierda, predeterminado por la regresión estadística a la media y por las verdades de perogrullo que apartan a todo el mundo en una misma dirección predeterminada. Y terminamos en un punto que casualmente ahí está el partido político que organizó el test. Los test políticos están cuidadosamente diseñados para hacer dos cosas. Una, que todo el mundo termine en un punto o no demasiado lejos de un punto que está predeterminado, que está seleccionado previamente. Y todas las preguntas lo conducen ahí. Dos, hacerle creer que llegó a ese punto sin que nadie lo manipulara, sin que nadie lo llevara, y que terminó ahí porque, bueno, acá es donde estoy yo, esto es donde corresponde a mis respuestas. Estas son las tres técnicas de manipulación básica de los test políticos. Las preguntas tendenciosas, el no explicarle nunca al usuario cómo han clasificado las preguntas y la combinación astuta entre regresión a la media estadística y aprovechar el efecto Forer en un quinto, en un cuarto de las preguntas. Una combinación de 3/4 de preguntas sobre todo tipo, muy abundantes para que tengan validez estadística, y un quinto, un cuarto de preguntas donde todo el mundo va a decir una verdad de perogrullo, como que la especulación bursátil no es la actividad económica más deseable del mundo. Así funcionan todos. Pueden estar diseñados para llevarlo a la izquierda, para llevarlo a la derecha. Quien hizo el test se va a asegurar de que terminen en donde quieren que terminen. Y si uno lo hace distraído, va a creer que llegó ahí solito, que nadie lo llevó. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.